Buenos días, sean todos bienvenidos al programa Despierta Cristiano. Yo soy el periodista Juan de Armenia, haciendo desde el departamento del Quindío la última llamada. El Señor Jesús bendiga a todos los que me escuchan en cualquier parte del mundo. Este programa, Despierta Cristiano, se transmite desde Armenia, la capital espiritual, la ciudad Milagro. Usted puede sintonizarnos de lunes a viernes de 5 a 5:30 de la mañana, hora colombiana, en Despierta Cristiano en Facebook, en la página de la Superestación Armenia, también en Facebook o www.superestacionarmenia.com o en Radio Garden, una aplicación donde usted busca Superestación Armenia 104.1. Y les cuento que hoy tenemos música, Biblia, frases. No vamos a tener noticias hoy porque vamos a hablar de lo que es el Espíritu Santo al interior de algunas organizaciones religiosas. En el caso que nos ocupa hoy, tiene que ver con una de las organizaciones más grandes cristianas, protestantes, aleluyas, que hay en Colombia, que es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que creo que tiene presencia en todo el país, en todos los rincones, y allí ha habido una discusión hace algunos años acerca de si el Espíritu Santo es necesario para la salvación, si hay que hablar en lenguas, si no hay que hablar en lenguas. Recordemos que los bautistas fueron los que de alguna manera protestaron contra ese bautismo que se hacía en la Iglesia Católica de echarle agüita a la gente en la cabeza, a los niños. Y los bautistas protestaron diciendo, no, así no es por inmersión. Hay que meter a la gente en el agua, sea en el río, en la piscina, pero hay que cubrirla, hay que sepultar simbólicamente a la persona. Pero los bautistas dijeron que el Espíritu Santo sí no era necesario para la salvación. Ahora en otras organizaciones hay discusiones acerca de si es necesario o no es necesario, si hay que hablar en lenguas o no hay que hablar en lenguas, si debe tener frutos o no debe haber frutos. Y eso también tiene una relación directa con lo de hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Todos o no? Depende de la iglesia a la que usted vaya. Si usted va a una iglesia, la de la esquina le dice que usted es hijo de Dios con unas condiciones. La de enseguida, la de la mitad de la cuadra, le dice que usted es hijo de Dios con otras condiciones. Y la de la esquina al otro extremo le dice que usted es hijo de Dios con otras condiciones. Somos hijos de Dios. Estamos restaurados a la condición que perdimos. Esas son cosas que hemos estado tratando aquí, pero hoy vamos primero a escuchar una canción porque estamos hablando del Espíritu Santo y hay una canción muy bonita que se canta en algunas organizaciones, en algunas iglesias, y esa canción tiene que ver con el día de Pentecostés. El Espíritu Santo llegó y esa es una narración, un suceso que ocurrió un día 50
días después de la resurrección del Señor Jesús, y estaban 120 reunidos en un segundo piso, eso es lo que llaman el aposento alto, y allí llegó el Espíritu Santo sobre todos ellos, porque el Señor Jesús les había dicho que por favor esperaran hasta que recibieran poder para poder salir a hacer ese trabajo de evangelización a todo el mundo. Y ellos estaban allí, unánimes, contentos, reunidos, esperando qué era lo que iba a pasar, porque ellos no habían tenido esa experiencia antes y recibieron el Espíritu Santo. A partir de ese momento se establece un nuevo orden mundial, unas nuevas condiciones, la era de iluminación para la humanidad en la que estamos todavía, porque aún el Espíritu Santo está con nosotros, aún hay luz en el corazón del ser humano, y eso es lo que muchas veces hemos estado tratando de entender. ¿Qué fue lo que sucedió ese día? ¿Y por qué hablaron en otras lenguas? Y si eso es necesario para confirmar que la persona recibió el Espíritu Santo. De eso vamos a estar hablando hoy, y escuchemos un poco más. Santo llegó, el día de Pentecostés, todos estaban reunidos, de pronto llegó la promesa, el Espíritu Santo bajó. El día de Pentecostés, todos estaban reunidos, de pronto llegó la promesa, el Espíritu Santo bajó, y Todos hablaron en lenguas, dice la canción. En la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y Pedro se levantó ese día y dio su primer discurso a los judíos y les dijo que ellos habían crucificado al Señor de gloria, que ellos habían hecho mal con haber pedido la crucifixión del Señor Jesús, y se arrepintieron. Los que escucharon se arrepintieron y preguntaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Vamos a continuar, vamos a avanzar. Escuchemos, vamos a la lectura de la Biblia. Un momento con la Biblia. Salmo capítulo 77, Biblia Reina Valera 1865. Salmo de Asaf. Mi voz a Dios y clamé, mi voz a Dios y Él me escuchará. En el día de mi angustia al Señor busqué, mi llaga se desangraba de noche sin estancarse. Mi alma no tenía consuelo. Acordábame de Dios y me sobresaltaba, quejábame y desmayaba mi espíritu. Tenías los párpados de mis ojos. Estaba quebrantado y no hablaba. Contaba los días desde el principio, los años de los siglos. Acordábame de mis canciones de noche. Meditaba con mi corazón y mi espíritu escudriñaba. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a amar? ¿Hase acabado para siempre su misericordia? ¿Hase acabado la palabra para generación y generación? ¿Ha olvidado Dios el haber misericordia? ¿Ha encerrado con la ira sus misericordias? Y dije: enfermedad mía es en los años de la diestra del Altísimo. Acordábame de las obras de Jehová, por tanto me acordé de tus maravillas antiguas, y meditaba en todas tus obras y hablaba de tus hechos.
Oh Dios, en santidad es tu camino. ¿Quién es Dios grande como el Dios nuestro? Tú eres el Dios que hace maravillas, haciendo notoria en los pueblos tu fortaleza. Redimiste con brazo tu pueblo, los hijos de Jacob y de José. Viéronte las aguas, oh Dios, las aguas te vieron, temieron, también temblaron los abismos. Las nubes echaron inundaciones de aguas, los cielos dieron voz, asimismo discurrieron tus rayos, y el sonido de tus truenos anduvo en cerco. Los relámpagos alumbraban al mundo, la tierra se estremeció y tembló. En la mar estuvo tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Llevaste como ovejas tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Palabra de Dios, palabra de verdad, palabra oportuna, palabra que nos anima a creer mucho más en el Señor de la Biblia, en el Dios del universo, en este Altísimo, en este ser que la gente desconoce e ignora y que muchos lo han enseñado de forma equivocada al mundo religioso, a los que los oyen. Vamos a seguir estudiando la Biblia, animándonos unos a otros y esperando porque nuestra redención está cerca. Hemos llegado al final del negocio. Vamos a las frases del día. En Despierta Cristiano, la frase del día. Dos frases de mi libro 444 reflexiones, amor y razón. Hay una ley que nos lleva a hacer lo malo. ¿Por qué no la violamos? La tentación puede llegar, pero no se debe buscar. La tentación puede llegar, pero no se debe buscar. Hay gente que cree que hay que ir a buscar la tentación para vencerla. No, eso es tentar a Dios. No busque la tentación para vencerla. La tentación va a llegar, pero no la busque. Dios nos dará la salida juntamente con la prueba. Escuchemos un poco una pildorita para hoy. Pildoritas del fin. Hoy deseo, como lo había anunciado, escuchar un poco acerca de este tema del Espíritu Santo y de lo que piensan en las diferentes organizaciones religiosas, porque uno escuchando a un hombre como el que fue presidente, el representante legal de una de las organizaciones más grandes que tiene Colombia en el mundo cristiano, que es una iglesia que se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y estoy hablando de Álvaro Torres, un hombre que entregó gran parte de su vida a servir en Colombia, al mundo cristiano y a toda la sociedad, porque hay que decir que esta organización evangélica es la que más ha contribuido en la pacificación del país, sino que hay discusiones que hay que hacer. Se necesita el Espíritu Santo para ser salvo. Y aquí hemos tratado de explicar que para uno ser hijo de Dios, necesita ser restaurado a esa condición perdida. No es que uno es hijo de Dios porque levante la mano y haga una oración de fe, o porque se arrodille y llore en arrepentimiento. Y escuchemos a Álvaro Torres hablando de lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, porque me parece un tema muy importante y muy interesante conocer, porque lo que estamos viendo, y es una pregunta que me hago hoy, hay un cambio de posición en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia frente al tema del Espíritu Santo. Escuchemos primero a Álvaro Torres y ahora escuchamos al nuevo representante legal de esta iglesia. Vamos, hermano Álvaro Torres,
Cuéntenos a ver. En el día de Pentecostés, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. El Señor a 500 personas les dijo que fueran a Jerusalén y esperaran allá. El apóstol Pablo a esas 500 personas, después de 30 años, cuando ya estaba claro lo que era ser un hijo de Dios o un hermano, ya no fue recién convertido, porque dice, no, es que él no sabía muy bien, no, él sí sabía. Ya había pasado 30 años. Aproximadamente, él dice, se le apareció a 500 hermanos juntos, así que eran hermanos. Esos 500 personas eran hermanos. Pero al día de Pentecostés solo fueron como 120. Así que el Señor le dio ese bautismo a los que le obedecieron. Los que obedecieron fueron y recibieron, los otros no. Dice el hermano Álvaro Torres aquí que 120 recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, pero que 30 años después se le apareció a más de 500 hermanos. Me parece una imprecisión, hermano Álvaro Torres, porque lo que Pablo nos cuenta es cómo fue el orden de las apariciones, y se le apareció mucho tiempo después, pero al apóstol Pablo, no a los 500 hermanos. Y usted está diciendo que esos 500 no recibieron el Espíritu Santo, pero eran hermanos. ¿Con qué argumentación? Solo porque en la Biblia se llaman hermanos y usted sabía que ellos no recibieron el Espíritu Santo. Seguimos escuchando. El apóstol Pablo en Gálatas también dice que por esta razón Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones por cuanto somos hijos. Así que usted no puede ser hijo y estar perdido, porque sería extravagante que yo diga que una persona es hija de Dios pero que se va para el infierno. El hermano Álvaro Torres y todos los que me escuchan, uno es hijo de Dios ya. Es decir, nosotros fuimos restaurados a esa condición perdida y ningún hijo de Dios, o sea, de esos 500 hermanos que está citando Álvaro Torres aquí, si alguno de ellos se apartó, ¿no se puede ir para el infierno? Son preguntas que hay que hacer porque es importante conocer qué es lo que nosotros creemos. Entonces, la Biblia no enseña que el bautismo del Espíritu Santo, no el Espíritu Santo, que sí hay que tener siempre la presencia de Dios en la vida, sino el bautismo del Espíritu Santo sea un requisito para que usted pueda entrar al cielo. Oiga eso, hermano Álvaro Torres, usted está diciendo que la Biblia no enseña que el bautismo del Espíritu Santo sea necesario para entrar al cielo. Y entonces, ¿para qué es necesario el Espíritu Santo? Cuando uno dice eso, hay personas que se asustan y dicen, hermano, entonces así no lo va a querer recibir nadie. ¿Por qué no? ¿Por qué creo yo que o es zanahoria o el garrote? O me voy al infierno o me voy al cielo. Es que el Espíritu Santo tiene una función en la vida que es innegable. Nos guía a toda la verdad, nos revela, nos consuela, nos trae dones. Es decir, el que no lo quiera recibir porque no sabe lo que está, en lo que está. El bautismo del Espíritu Santo es parte del paquete de la salvación y una salvación completa, obviamente que, es decir, eso no lo discute nadie. Pero si precisamos si va a salvarse o no, tenemos que decir que sí se va a salvar. Dice el hermano Álvaro Torres aquí que sí se salva sin el bautismo del Espíritu Santo. Y el Señor, y cita una escritura que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y cuando se cita esa escritura, ¿se está hablando del bautismo en aguas? ¿O se está hablando del bautismo en el Espíritu Santo? ¿O se está hablando del bautismo en fuego? Pero escuchemos otra persona. Escuchemos al hermano Héctor Campuzano. Héctor Campuzano es un tolimense que en eso entonces es el representante legal de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y esto lo dijo hace algunos días, creo que la semana pasada, en Estados Unidos. Aunque el asunto no es del todo claro, parece que hay un cambio de posición en la cabeza de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pues al cambiar el representante legal, seguramente cambian las doctrinas. Escuchemos.
había unidad. Al parecer pudiera decir generada por la expectativa del gran ofrecimiento de Jesús. Él les había dicho: quedaos en Jerusalén hasta que reciban el poder desde lo alto. En otras palabras, que sean llenos del Espíritu Santo. Nosotros seguimos creyendo que hay que recibir el Espíritu Santo. No podemos caer en el conformismo. Si bien es cierto, las personas preguntan: pero nos salvamos si no hablamos en lengua, si no recibimos el Espíritu Santo. Y tendremos que decir que es verdad. Pero nosotros todavía seguiremos creyendo que se hace necesario en medio de este mundo ser lleno del Espíritu Santo. Oiga, ¿escuchó? Voy a ponerlo nuevamente porque me parece pues muy interesante conocer la posición de Héctor Campuzano, el representante legal de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, aquí en este país, pero lo está diciendo en Estados Unidos, porque es que en Estados Unidos algunas organizaciones dicen que es necesario el Espíritu Santo, bueno, en Colombia también, y verdad, ¿es necesario o no es necesario? La verdad no me queda del todo claro, pero sí veo que hay como un cambio de posición. Escuchemos. Hasta que reciban el poder desde lo alto. En otras palabras, que sean llenos del Espíritu Santo. Nosotros seguimos creyendo que hay que recibir el Espíritu Santo. No podemos caer en... Nosotros seguimos creyendo que hay que recibir el Espíritu Santo. Le pregunto, ¿por qué hace énfasis él que nosotros seguimos creyendo? ¿O es que se había cambiado de posición? ¿La retomaron ahora? ¿Es necesario el Espíritu Santo? Y lo digo porque hace como un año estuve asistiendo a un encuentro en una iglesia de esta organización y escuché cuando hablaron de la necesidad de recibir el Espíritu Santo para ser salvo, sí o no, y el pastor remató diciendo: no es necesario, es bueno para servir. Venga, ¿cómo así? Yo debo recibir el Espíritu Santo para servir en una organización cristiana, pero no lo necesito para la salvación. O sea, es una discusión que hay que abrir, que hay que concentrarnos en ella, porque se puede ser salvo sin el Espíritu Santo. Y recuerdo en estos momentos al hermano Eliseo Duarte, un anciano que conocí hace muchos años y me reuní con él en la ciudad de Armenia y estuvimos hablando de este tema. Y me dijo el hermano Eliseo Duarte: hermano Juan, en Colombia, porque él vivía en Estados Unidos y murió en Estados Unidos, en Colombia están confundiendo los frutos de un verdadero arrepentimiento con el fruto del Espíritu Santo. Y al hermano Eliseo Duarte, ¿sabía usted que ya lo habían vetado en Colombia? Él no podía predicar en Colombia. Y usted sabe una de las causas por las que le prohibieron a él predicar en Colombia en sus últimos meses o años de vida, fue precisamente por esta discusión. ¿Es necesario el Espíritu Santo para ser salvo? ¿Sí o no? Pues si le preguntamos a los bautistas, dicen que no. Si le preguntamos a los testigos de Jehová, dicen que no. Si le preguntamos a la Alianza Cristiana, seguramente van a decir que no. Pero ¿y si le preguntamos a las Asambleas de Dios? O a María Luisa Piraquive, la dueña del partido político Mira y de la Iglesia Ministerial de Dios. Pero si le preguntamos a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ¿qué van a decir los pastores? El conformismo. Si bien es cierto, las personas preguntan: pero nos salvamos si no hablamos en lengua, si no recibimos el Espíritu Santo. Bueno, esa es otra discusión. ¿Hay que hablar en lenguas
cuando se recibe el Espíritu Santo? ¿Usted qué piensa? ¿Sí o no? Ahora, una persona llena del Espíritu Santo habla en otras lenguas. Entonces, ¿es una evidencia que se recibe el Espíritu Santo cuando uno habla en lenguas o uno habla en lenguas cuando está lleno del Espíritu Santo? Pero fue que eso también cambió. Y tendremos que decir que es verdad. Pero nosotros... Y tendremos que decir que es verdad, pero en realidad, hermano Héctor Campuzano, si usted de pronto le llega esta información, yo a usted no le entendí. Creo que hay un cambio de posición, pero usted era el que debería salir a explicar eso. Todavía seguiremos creyendo que se hace necesario en medio de este mundo ser lleno del Espíritu Santo. Se hace necesario en medio de este mundo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que esto es un juego? ¿Usted cree, como Álvaro Torres, que no se necesita recibir el Espíritu Santo para ser salvo? Que uno es hermano, cuando llega a una iglesia levanta la mano y hace la oración de fe, o cuando se hace bautizar en las aguas, o cuando diezma. O sea, uno es hermano ¿cuándo? Porque llamar hermano, pues uno llama hermano a mucha gente, tanto que la gente en el mundo también le dice a uno hermano, hermano, ¿cómo está? No, la realidad es que nos va a tocar que revisar, porque si usted se quiere salvar, usted tiene, escuche, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que hacerse bautizar invocando el nombre del Señor Jesús en las aguas para el perdón de los pecados. Y usted tiene que pasar el bautismo de fuego, que es una prueba que viene en este último día. Les cuento, ser cristiano en los próximos días va a ser algo de lo que muchos se van a avergonzar. Me los imagino ya quitando los avisos de cristiano para que no los identifique. Viene la prueba, Dios nos dará la salida. No se preocupe, sea fiel a Dios. Y eso sí, una recomendación final, llénese del Espíritu Santo. Les habló el periodista Juan de Armenia desde la capital espiritual del mundo, en el departamento del Quindío, haciendo la última llamada en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios porque al fin llegó el fin. Las opiniones, comentarios planteados en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores